En el capítulo anterior, el nacimiento de la Segunda República. En 1930, el poder de la monarquía se encuentra agotado. Tras la abdicación del rey Alfonso XIII, se forma el gobierno republicano. Comienzan los cambios en las estructuras político-sociales y la nueva Constitución sienta las bases de la Segunda República. La resistencia al nuevo orden no se hace esperar. La ausencia de acuerdos programáticos y las diferencias ideológicas en la coalición de izquierda fueron las causas de la caída del gobierno de Manuel Azaña el 8 de septiembre de 1933. Para ese momento, las esperanzas que había creado la República, en gran parte de la pequeña burguesía, la clase obrera y campesina, se había tornado en decepción o desagrado. El ímpetu inicial del gobierno republicano socialista había alcanzado para sancionar una constitución moderna, pero los incumplimientos en la ejecución de los cambios mostraron las contradicciones entre los aliados. A este estado de cosas se llegó luego de una serie de situaciones muy complejas que se iniciaron en 1931. La Constitución de 1931 había sido rechazada por la derecha en su conjunto, que la consideraban sectaria, muy izquierdista, sobre todo anticlerical, socializante, pero también por el centro republicano, por los progresistas del presidente de la República, por el Partido Radical, puesto que apreciaban en ella una serie de componentes izquierdistas de carácter socialista que no admitían. De manera que a las elecciones de 1933, tanto la derecha como el centro acuden con un programa de revisión constitucional. El ejemplo más evidente de la frustración de las esperanzas fue el de la reforma agraria. Se desarrolló tan lentamente que aumentó las tensiones entre un gobierno vacilante y un campesinado agobiado por su miseria. La represión a las protestas fracturó en forma definitiva muchos apoyos políticos de Azaña, y los socialistas tomaron distancia del gobierno republicano. El choque fue tan profundo que abrió un frente de conflicto en el propio seno del PSOE. Desde el Pacto de San Sebastián en 1930, Indalecio Prieto, su líder, sostenía una posición pactista con los partidos republicanos. La Central Sindical Socialista, la UGT, en cambio, impulsaba cambios más profundos y radicales. Los problemas surgidos con la reforma agraria incrementaron esas discrepancias que se harán más profundas en el tiempo. Es curioso que, por lo que yo he visto, el campesinado comienza a afiliarse a los sindicatos a partir de finales de los años 20 y a partir de los años 30, y no lo hace a través de la CNT, sino de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que estaba controlada, por ejemplo, en el caso de Valencia, por Pedro García, que era un sindicalista fundamentalmente de Alcira, y allí estaban los agricultores. Es decir, la movilización sindical que se realiza en España a partir fundamentalmente de los años 30, la hará la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. La CNT tiene poca gente, mal organizada. A su vez, la reforma educativa, que restó espacio a las congregaciones religiosas, lanzó a la jerarquía eclesiástica católica en contra de los republicanos. Otro de los frentes de conflicto fue el militar, donde la reforma promovida por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, despertó muchos recelos en los grupos conservadores del ejército, preocupados por el crecimiento del movimiento obrero y la aprobación de la autonomía catalana que profetizaba, en su opinión, la desintegración de España. El frustrado golpe del general José Sanjurjo en 1932 no hizo otra cosa que demostrar ese estado de ánimo.